la sesión. Ok, adelante, Maximiliano. ¿Lo pones en grande? Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, todo bien. Ok. Pues mi tema o el tema que yo voy a exponer es escribiendo la historia cultural de la televisión en Brasil, aspectos teóricos y metodológicos por João Freire. João Freire. Joao. Perdón. João Freire. No sé cómo pronunciarlo bien. Bueno, a lo que vi cuando estuve investigando, este señor o muchacho, no sé, no me pareció nada. También me ayudó a buscarlo mi compañero Sergio y no encontramos nada. Solamente nos aparecía un poco de cuando buscábamos como el mismo, la escuela, cuando buscábamos la escuela, nos aparecían como 5 profesores de esa misma y no sabíamos ni qué onda. Fotos tampoco encontré de él, información solamente encontré la que aparecía ahí abajito de la primera hoja, de la primera página. Y pues, ¿quién es João Freire? Es un periodista, doctor en literatura brasilera de la PUC-GR, profesor adjunto de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal del Río de Janeiro, ECO UGRG, donde coordina el Núcleo de Estudios y Proyectos en Comunicación, NEPCOM. Publicó recientemente la colección de ensayos Comunicao, Cultura e Consumo a Desconstrucao. Mi portugués no es muy bueno. Do Espate Comunica Cálculo Contemporáneo Río de Janeiro y Papers 2005. Sí, ahí sí. Los principales problemáticas que tienen como estos historiadores o estos interesados en el tema es que el primer obstáculo en la elaboración de una historia de la televisión es la búsqueda y procesamiento de los datos pertinentes que se pueden encontrar en testimonios orales, documentación escrita y registros audiovisuales. Esta última fuente es el primer obstáculo. En el estudio de la televisión, los programas de los 70 eran grabados en videocintas y no daban un cuidado o preservación adecuada, por desconocer el valor histórico que tenían. Este problema fue muy grande, el que se tuvo en los años 70, porque las videocintas o estas cintas que tenía toda la gente en aquellos tiempos, cuando se tenía algún documento o sea, un documento pues filmado, eh, o tenían alguna grabación, a veces pues no las cuidaban de forma correcta o no les daban como esa preservación adecuada. Y si no, también lo que ocurría mucho es que la gente la solía reutilizar, desconociendo como la información o sí, la información que tenían dentro, entonces solamente borraban lo que tenía grabado la videocinta y ya grababan ¿cómo se le dice? El nuevo, mm, no, film no, como el nuevo video que fueran a grabar. Sí, la siguiente.
Ok. El modelo de análisis para la televisión. Para la elaboración y el desarrollo de una investigación académica sobre la televisión, el autor remarca 3 etapas que serán de bastante ayuda. La primera es la formulación y reformulación de hipótesis estructurantes. Es un ordenamiento cronológico de la historia en fases significativas. La segunda es la arriba citada etapa de recolección y organización disciplinada de los datos, causalidad individual, colectiva y estructural. A esto se refiere la estructura social en la que crecen estos involucrados de contenido y por lo que está pasando en la sociedad, es lo que llevarán a estas nuevas creaciones. Ah, como un ejemplo para entender esto, porque así como que se me hizo fácil de entenderlo, fue como el ejemplo que estábamos platicando ahorita con mi compañero Sergio, como esta problemática que ahorita está, la de por qué la sirenita debería de ser, por qué la sirenita va a ser negra, y es como de, es individual el que una persona esté escogiendo esa decisión, y colectiva es como el por qué es como por lo que está pasando la sociedad en el momento, por qué debería de representar una persona de color eh, a este personaje. Eh, Así fue como yo lo entendí, como de todo depende de la persona individual, de lo que esté pasando pues a su alrededor y de la sociedad que llevará a nuevas creaciones. La número 3 es la asimilación de los hechos y eventos relevantes en marcos de referencia, coherentes, importancia, influencia, singularidad y tipicidad. Es como bueno, es un círculo el cual se influencia por corrientes que hay en ese momento o otros. Pues como lo plasmo ahí, o sea, es como si fuera un tipo círculo, el cual se deja influenciar, el cual va tomando como corrientes o lo que está de moda en ese momento y lo va tomando como para hacer, no, hacer uno solo no, para mejorar mejorar como su significado, no sé cómo decirlo muy bien. La siguiente, por favor. La expansión de la televisión. Es posible identificar al menos 5 aspectos diferentes de la televisión. Cada uno de estos son, el número 1 es la televisión como institución, una industria y sus organizaciones moldeadas por la política gubernamental y la administración corporativa. A esto se refiere que, si no mal recuerdo, por los años 60, sí, creo que eran los 60, la televisión era más vista como un monopolio o algo, un tema solamente que podían, o algo que solamente veía los políticos o estas educación, no, estas instituciones gubernamentales. O sea, se refiere que antes solamente era muy específica la televisión, solamente era utilizada por por una cierta esfera, por ciertas personas solamente. No era como lo conocemos hoy día, que es de que la televisión la puede ver cualquiera. Antes era como solamente, era como de, pasaba de política y administración corporativa. La número 2, que es la televisión como realización, centrada en la cultura y en la práctica profesional, cuyo contexto histórico tiende a ser delineado, especialmente en los relatos autobibliográficos. A esto se refiere que en un momento, después de esto, de la política gubernamental y de la política, eh, los interesados en el tema o estos creadores de contenido empezaron como a ver sus miradas más allá, empezaron como a hacer más esto como de relatos autobibliográficos, que se hace como mencionaba el de... Relatos biográficos, autobiográficos. Ah,
perdón, relatos autobiográficos. Este, hacía referencia como esto de que empezaba a hacer como más de lo cotidiano, que veía como, que quería empezar a hacer como más importante lo cotidiano, como estas amas de casa, am, estos trabajadores, o sea, como quería hacer lo cotidiano ya, lo quería pasar como a la pantalla chica, ¿no? La 3, que es la televisión como representación y forma un encuadramiento estético que toma prestado el vocabulario de la crítica literaria, teatral y cinematográfica. Este apartado o am, sí, como apartado, se refiere que la televisión de en un inicio como que no tenía un lenguaje en sí, no tenía un lenguaje específico. Entonces lo que fue haciendo fue tomando prestado, por así decirlo, el lenguaje del cine, del teatro y de la literatura para poder hacer como una mezcla de esos tres lenguajes. El número 4, que es la televisión como fenómeno sociocultural profundamente interconectado con la política, la esfera pública y la sociedad civil, con la cultura popular y de masas, con el carácter mutable de la familia y de los valores domésticos. Aquí se hace, aquí se refiere como lo que estábamos viendo en el apartado uno, o sea, que en un principio solamente era solamente la gente que estaba interesada o era política podía ver la tele. En este apartado ya la No, no, gente, no, 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 a eso no se refiere. No se refiere a que la gente que estaba en la política es la única que estaba interesada. Se refiere a que las televisoras, las señales, es el caso de Brasil como el de México, pues hay una relación con la clase dirigente política del momento, porque son los que autorizan, los que dan los permisos del uso de señal, etcétera, y que además se utilizó sobre todo en nuestro país, como también en América Latina, como un instrumento para reproducir los discursos políticos. No se refiere la lectura ni estos puntos a que nada más los políticos veían la televisión, ¿sí? ok, este, bueno, pues el apartado 4 se refiere como ya empieza a ser la televisión como más para un público más abierto, empieza a haber más canales como para toda la familia, como family friendly, como por así decirlo. Ya había como programas domésticos para la familia, o sea que ya cada quien tenía como un programa específico, ¿no? Como para niños, política, deporte, etcétera. La 5 es la televisión como tecnología, un experimento científico que se convirtió tanto en objeto doméstico como en fuente cada vez más poderosa de mutación en la estética social. En este apartado se refiere como, en un principio la televisión se hizo como un experimento, se hizo un experimento el cual constaba o sea, como, el cual constaba de pasar de como transmitir lo que pasaba en la pantalla grande, o sea, en el cine, a una pantalla chica. No, Pero, no, se refiere a que la televisión es un resultado de una experimentación científica, que o sea, estos 4 o 5 puntos que estás mencionando son líneas de investigación que nos sugiere el autor, de cómo se ha trabajado, cómo se ha investigado la repercusión, la expansión de la televisión dentro de la cultura, dentro de la historia, y cómo ha sido abordado por diferentes disciplinas. Y en este caso una línea de investigación muy importante es cómo la televisión es resultado de una serie de desarrollos tecnológicos, de experimentos científicos, que da como resultado eso, que se convierta en un espacio, más bien en un espacio, en un objeto de la familia doméstico, que además nos muestra una poderosa, nos dice ahí, mutación de la estética social. Ayer era una de las conclusiones que veíamos con esta onda del cine que proponía Piers von Lam, cómo el cine
generó que las personas se repensaran, pues, que su cultura visual se adelantara, se construyera con base a eso que el cine y ahora en este caso la televisión, y por eso también quería que lo discutiéramos cuando hacíamos la lectura de la música, cómo estas tres disciplinas, estas tres experiencias, estas tres industrias culturales, la música, el cine, la televisión, en el siglo pasado configuraron mucho de lo que pensamos, de lo que somos, de lo que creemos, de lo que nos gusta, de lo que nos disgusta, de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de sentir, de nuestras formas de ver las cosas. ¿Sí? Y eso es a lo que se está refiriendo este punto. Adelante. Pues la siguiente. Por favor. Este, sí. Eh, las nuevas modalidades de investigación. En la actualidad se propusieron nuevos temas y nuevas modalidades de investigación para la televisión, a lo que tres investigaciones se destacan. Número uno, la genealogía de la televisión. La principal intención aquí es construir una arqueología cultural de la nebulosa. ¿Sí me escucho? Sí me escucho. De la nebulosa prehistórica de la televisión. Sus primeras manifestaciones, sus intrincados, sus desarrollos, se exhuman las primeras utopías de la televisión. Aquí es como habla sobre am, las primeras manifestaciones, como los primeros surgimientos eh, y los desarrollos que tuvo la televisión en un inicio. El número dos es formación y desarrollo de los géneros programáticos. La inmersión en el periodo formativo de la televisión pretende en este caso escudriñar el proceso histórico mediante el cual se concibieron y homologaron convenciones genéricas enfocadas en el desarrollo de las estrategias estéticas y discursivas y las prácticas de producción de una categoría de programa en particular. Ay, era proceso histórico en el cual genéricas. Eh, Ay, esa cuál era. Déjame recuerdo bien porque no recuerdo muy bien. Mm, pues en este caso escudriñar el proceso histórico mediante el cual convenciones genéricas. Ya recordé. Era como en este momento de el, la televisión empezaba a ver como lo que sí dejaba dinero, como los programas que sí pegaban, que sí les interesaba a la gente, y los que no, sencillamente solamente los dejaban por un lado, los dejaban ahí, o no les prestaban como la misma atención, o no invertían igual de la misma manera que estos programas que sí pegaban o sí dejaban en la sociedad. Y el número tres, que es la arqueología de la percepción televisiva, era como de preguntas que dice, ¿cómo experimentan las personas la llegada de la televisión a su país? ¿Cuáles son las condiciones de los lugares y las rutinas de consumo televisivo? ¿De qué manera estos patrones se relacionan con la desigualdad de clase, de clases y de la división genérica del ocio y el trabajo? Era como las preguntas que se empezaban como las preguntas que se empezaban a hacer del cómo la gente iba a empezar a experimentar o cómo iba a reaccionar a la llegada de la televisión a su país, a sus hogares, de cuáles son las condiciones, los lugares y las rutinas del consumo televisivo, de cómo consumían esta televisión.
Y las patrones se relacionan a las clases y las patrones se relacionan con la estimulante clase, la definición de género. Y si le das a la otra, sí, está bien. Y en el apartado, en el de la historia de la televisión en Brasil, eh, a lo que pude rescatar o lo pude entender, la televisión de Brasil era muy diferente a la de Estados Unidos, ya que Estados Unidos producía lo que pegaba o estuviera a la moda, como el apartado pasado. Eh, y en Brasil era lo contrario. Estos producían contenidos que ellos quisieran y no los que le interesaba a la sociedad, convirtiéndose en algo más político. Se hace referencia a que en Estados Unidos, la televisión de Estados Unidos era más como... Más un entretenimiento. Es Ah, más un entretenimiento y además tiene que ver que hay, digamos, hay por lo menos dos modelos muy clásicos de cómo se manejó la televisión. El modelo norteamericano, que es totalmente privado, o el modelo inglés, como que, digamos, hay una participación del Estado importante. Eh, Ejemplo es la BBC de Londres. Y muchos países latinoamericanos, incluidos México, Brasil, el Estado tenía una participación importante. Recordemos que Brasil también vivió etapas bastante fuertes en términos de dictaduras, en términos de sistemas muy represivos y controlaba muchísimo los medios de comunicación. En nuestro país también, pero desde que nació o desde que digamos, se llevó adelante los proyectos de televisión en nuestro país, el Estado siempre concesionó a privados la generación de contenidos, nada más siempre permitiéndole ciertos espacios como para esto, para los discursos de los presidentes o los informes presidenciales, pero finalmente la televisión mexicana está concesionada a particulares. Me parece que en el caso de Brasil era algo parecido, pero había mayor participación del Estado, por eso hay más esta preocupación por lo político que por el mero entretenimiento como es la televisión norteamericana. Adelante, Maximiliano. Pues sí, sí, como lo comentas, pues era más algo más político, bueno, sí, era algo más político que por entretenimiento. Y creo, sí, creo que sería todo por mi parte. Sí, y ya es todo. Ok, bueno, gracias, Max. Sí. A ver, pues los que estamos, ¿qué les pareció esta lectura? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué encuentran de unión en estas tres lecturas de esta semana? Qué lástima que, bueno, no qué lástima, porque lo del CEPIN estaba importante y estaba interesante la plática, pero qué lástima me refiero que yo tenía preparado por ahí un par de ejercicios para ver cómo, qué une a estas lecturas, que bueno, ya me adelanté en algunas cosas, pero en su opinión, a ver qué les parecieron en esta lectura y qué une a estas tres lecturas que hemos revisado. Vamos, aprovechen los que diario no participan. Adelante, Sergio. Bueno, en primero con la lectura del día de hoy, con esta lectura reciente, primero mostrar que no esperaba, uno, que la lectura fuera a hablar de un análisis, o sea, de la cuestión de cómo se hacen los análisis de una manera más, en una parte incluso lo llevo a catalogar como de guía. Hay una parte en la que te dice específicamente cómo se estructuran estas cosas. Claro, en este texto tiene sentido, es para dar una idea de por qué hay un problema a la hora de hablar de historiografía en la cuestión de la televisión moderna. Me parece interesante que yo no pensaba o no me había puesto a pensar en términos históricos el hecho de que no tenemos acceso a los primeros programas de televisión. O sea, alguna cosa habría escuchado yo por ahí de no sé qué, que los primeros episodios de
series como Doctor Who no existen ya por cosas del estilo, pero no una cuestión esta de que sabemos en dónde empieza la historia del cine, porque sabemos cuáles son las primeras obras de ficción que se hacen. También podemos llegar a remontarnos de ciertas maneras a cosas como el teatro, podemos darnos unas ideas, pero la televisión, que es tan moderna como un medio de expresión y un medio de masas, pues no tenemos idea en realidad cuál es el primer programa de televisión, cómo se graba el primer programa de televisión, con qué recursos, quiénes son las personas detrás de ello. No hay manera de constatar eso con datos. Y eso aparte de que abre los ojos en cuestión de la televisión, también me hace pensar en una cuestión actual, que es que la televisión fue avanzando y en el libro, o bueno, en el texto, nos está exponiendo el autor no solo que avanza, sino, o sea, sociológicamente, cómo llegamos a lo que nosotros conocemos ahorita en la televisión de masas y los medios. Cuando habla de Brasil, empieza a explicar esta cuestión de las novelas y qué tan importantes son para la sociedad específica en la que se tuvieron que dar, y que también aquí en México son famosísimas las novelas en televisión. Pero en una cuestión sobre cómo analizarla a día de hoy. Y el texto me gusta mucho porque el texto es más una invitación, es más aquí están todas estas líneas que son en cierto punto prometedoras, y son todas estas líneas que pueden ser explotadas a día de hoy. Nada más falta pues que le pongamos los ojos de verdad en ellas. Y ese tipo de relato es lo que a mí me hace relacionarlo con las otras dos lecturas, que es que las lecturas de esta semana yo las he visto como una cuestión más en cultura popular. No es tanto la cuestión de pues qué avances metodológicos hubo, teóricos y cosas así en cuestión de los autores que leemos, sino más qué tipo de medios son reconocidos y son actuales, y cómo es que esos medios son minas, o sea, son campos de los que podemos extraer un montón de información y que no forman parte de la ciencia histórica más tradicional, sino que son más como los nuevos campos, son esas nuevas fronteras que nos toca a nosotros investigarlas, nos toca a nosotros analizarlas, porque en este caso es televisión, en el caso anterior fue cine y en el anterior a ese fue música, ¿no? Son cuestiones que tal vez sí existen unos estudios, pero que en 2 de los 3 casos los estudios no son tan avanzados como cabría de esperar. En cuestión de cine sí hay mucha teoría de cine y se ha abarcado extensamente, pero en cuestión de televisión y música, a día de hoy hay más problemas que verdades en el análisis histórico de ellos. Sí, muy bien, acertada tu participación. No sé, más bien por el poco tiempo que nos queda, me gustaría más bien escucharlos a ustedes, no tanto hablar yo. ¿Qué otra cosa encuentran que, digamos, hermane a estas lecturas? Además de la que ya dijo Sergio, cultura popular, temas pertinentes para proyectos futuros, está hablando del siglo XX, muchos procesos, sucesos históricos, culturales, sociológicos, políticos, movimientos sociales, artísticos, humanísticos, deportivos, etcétera, pues ¿dónde los vamos a encontrar como fuentes? Pues si no es por medio de la música. Aquí faltó por ahí una lectura sobre radio, la radio en México, pero pues el cine, la televisión, pues han sido esos testigos de todos estos procesos, ¿no? Procesos humanos, con todas sus complejidades, ¿no? Desde guerras, desde movimientos fascistas, hasta movimientos, digamos, en pro de los derechos del medio ambiente, etcétera. Adelante,
Maximiliano. Pues no sé, podría hacer esto como lo que hemos estado viendo también, como comenta Sergio, en las clases, de cómo el cine, la música y todo esto puede ser como una forma de expresión de las personas, puede ser como un registro, porque también eso me pareció muy, muy interesante de la lectura, del cómo aborda eso, de cómo se va desapareciendo ese material y sin dejar rastro, porque yo lo he visto en caricaturas no muy viejas, que ya ahorita es casi imposible de encontrarlas, pero creo que sí sería como una forma de que son como en común, son movimientos artísticos, ¿no? Sí, sí, hay mucha tela por donde cortar de estos temas, la música, el cine, la televisión. Bueno, yo agregaría pues, que es una mirada desde América Latina. Prácticamente todos bueno, salvo Carlos Antonio Aguirre Rojas, las miradas que estuvimos estudiando, pues o eran francesas o alemanas, o adelante, Isis. De hecho, iba a tocar algo similar, que también pues las tres lecturas nos muestran un panorama de estas clases sociales y cómo era que todo llegaba primero a las grandes socialites, ¿no? Porque lo vemos primero como por ejemplo ahorita con esta lectura que la televisión pues era no sé, distribuir discursos políticos que pues principalmente iban dirigidos pues para la gente con un rango económico bastante elevado, pero a final de cuentas pues ya tienen que abrir su campo de distribución a todo el público en general y también fue lo mismo que pasó con el cine, porque el cine también como el teatro eran lugares donde solamente la gente de la alta sociedad se iba y se entretenía con esos espectáculos, pero al final de cuentas pues todos terminaron por disfrutarlo, ¿no? No de la misma manera, pero llega a todo el público. Sí, muy bien. Aportando o abonando esto, yo estaba hablando de que, bueno, de que esto los une esta condición de una mirada latinoamericana, ¿no? Un texto colombiano, un texto venezolano, un texto brasileño, y que uniéndolo a lo que nos dice nuestra compañera, pues sí, también nos muestra ya no a esta mirada europea, sino cómo se reproduce, pues sí, quizás en el caso de la televisión y bueno, de la música también sea muy claro, ¿no? Que esta tecnología, pues en un primer momento nada más estaba disponible para las élites, ¿no? Por ahí a lo mejor a sus padres no les tocó, probablemente a sus abuelos sí, pero se cuentan estas leyendas que para ir a ver televisión, pues mucha gente pagaba algunos centavos, algunos pesos para que en la casa de alguien que tenía televisión, generalmente alguien con ciertos recursos, les permitiera ir a ver las peleas de box, los toros, la lucha libre, qué sé yo, bueno, en nuestro país, ¿no? Que hoy para algunos podrían ser como espectáculos, quizás no como, que pensar que esa gente cómo se podía divertir con esos espectáculos, pero eso era lo que existía, ¿no? Y después, bueno, ya los siguientes, la evolución obviamente que va a tener la televisión, hasta la condición actual que tenemos hoy en día, ¿no? Que por ahí nos deja ver la lectura algunas vistas, ¿no? De que ya se empezaba a hablar de esta evolución de la televisión, de que iba a dejar de existir como, digamos, como el aparato que era e iba a evolucionar, y que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Una interacción, una posibilidad por medio de digamos, de las redes sociales, de la inmediatez que tenemos hoy en día, de poder
interactuar con lo que se está generando en el momento y a opinar y decir, etcétera. Algo que evidentemente en estos 50, 60 años, 70 años de historia tan solo de estos medios audiovisuales, pues es súper interesantísimo, ¿no? Y claro, por ahí podemos también ver estas condiciones de clase, pero a la vez también estas condiciones de género y estas condiciones sociales, ¿no? Un tipo de televisión destinada para un sector poblacional muy específico, los jóvenes o los niños, un tipo de televisión diseñada y pensada para las mujeres, para las amas de casa. De hecho, por ahí hay una teoría ahorita, no me acuerdo, es creo que Guillermo Baidovich, o no me acuerdo ahorita el apellido, Guillermo Orozco, que planteaba que en el caso de la telenovela mexicana, en general de la telenovela, fue una evolución obviamente de la radionovela y que efectivamente estaba pensada para las mujeres, para las amas de casa, porque pues bueno, en esa época la gran mayoría de las mujeres en México y en muchas partes del mundo pues se dedicaban a las labores del hogar, pues, ¿no? Y pues los hombres trabajaban fuera. Entonces, la televisión tuvo que adaptar ese modelo de radionovela, a la televisión, y por eso dice esta propuesta de este autor, de Guillermo Orozco, que por eso las telenovelas tienen demasiados diálogos, pues, ¿no? Porque buscaban entretener a las espectadoras por medio del diálogo, porque quizás la señora de la casa pues encendía la televisión, se iba, no sé, a preparar algo, la comida, cuidar los hijos, planchar, qué sé yo, lo que hacía, pero seguía escuchando lo que estaba sucediendo en la televisión, ¿no? Entonces, eso es una propuesta bastante, bastante interesante y obviamente después la evolución que va a tener con todo esto. ¿Alguien más tiene alguna otra aportación que hacer? ¿Algún otro comentario como para ir cerrando? ¿Qué les deja estas lecturas? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les vislumbra de escenarios posibles futuros de investigación? Y sobre todo, pues en términos, a mí me gustaría que lo vieran muy, digamos, como muy prácticamente, en términos de qué les aporta para sus proyectos, para sus trabajos finales, estas tres lecturas. Adelante, Sergio. Bueno, en primera instancia, a mí, estas lecturas a mí me instan, me inspiran a seguir con mi trabajo, básicamente porque, bueno, cuando empiezo a leer cosas del ámbito historiográfico, generalmente, pues las lecturas que aparecen son lecturas sobre pensamientos, sobre ideologías, bueno, filosofía, sobre cuestiones más de cómo vemos la historia, pero como un sentido, o sea, yo lo he visto principalmente como pues una historia de narración de hechos, de sucesos, de momentos históricos y de cuestiones así. Estas lecturas me ayudan a traerlo más hacia no solo mi presente, sino a áreas específicas de trabajo con las que estoy o con las que me identifico mucho, que son algunas de las artes de las que hemos visto. No solo eso, sino que las lecturas me han ayudado a ver estructuras y formas en las que se pueden hablar de estos temas, ayudándome un poco a ver por dónde es que se puede ir esbozando mi proyecto. Y también me han servido como un punto de referencia para saber que, no sé, tal vez decir que ni estoy inventando la rueda en el sentido de qué tipo de cosas voy a empezar a analizar, pero afortunadamente tampoco estoy solo, ¿no? Ya hay una perspectiva que se está formando y más como lo dices, una perspectiva latinoamericana, que creo que eso hace aún, digamos, me dan más ánimos de decir, bueno, es que hay que ser más y más y hay que demostrar nuestra perspectiva también ante estas cosas que generalmente se ven pues desde la visión europea o americana de estas explosiones artísticas.
y también ver, ya en cuestiones más específicas, incluso ejemplos de cosas que han pasado y que las puedo comparar y decir, bueno, es que leí algo que me está remitiendo mucho a lo que estoy viendo. En mi investigación para mi trabajo, terminé Chrono Trigger, uno de los videojuegos, y dije, bueno, voy a investigar ya más documentación de cartas, entrevistas, cuestiones, y me di cuenta de que así como en este texto sobre la televisión, no encontré nada, no hay fotografías, no hay entrevistas con los creadores, no hay video que documente las oficinas, digamos, o las personas que hicieron esto, y me hace pensar en esos mismos problemas a los que me tengo que enfrentar, que en este mismo texto se decía. Creo que tal vez me ha servido más estos textos de toda esta semana, no en cuestiones de aprender las formas o de aprender cosas como lo de Hayden White, o sea, entender estas narrativas que se pueden dar, sino más como casos específicos de estudios que están más cercanos a lo que yo quiero hacer y de los cuales creo que voy a sacar y voy a nutrirme mucho. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, pues podemos ir cerrando, identificando, reconociendo que hay, pues claro, a estas tres lecturas las une el aspecto geográfico, es una visión latinoamericanista, es una visión desde el sur, es una visión que los tres tratan o abordan el tema de la historia cultural, los tres de culturas, o más bien de procesos que tienen que ver o están anclados con la tecnología, con la evolución de la tecnología y además de una manifestación artístico-cultural. Los tres, me parece, dejando un poquitín de lado que son, en algunos casos son estudios de caso y que se concentran en más o menos medida a explicar un caso específico, lo que me parece que espero que les pueda aportar para sus proyectos son los modelos de trabajo, pues es decir, cómo por aquí creo que era Maximiliano o Sergio el que nos decía que le llamó la atención en cómo casi nos ponía un modelo de cómo hacer la investigación en la televisión, ¿no? Pues eso, son modelos, son paradigmas, les pueden funcionar, no les pueden funcionar, no todos los enfoques, no todos los proyectos se realizan igual, pero lo que sí me parece es que estos tres trabajos son tres modelos de cómo ustedes pueden estructurar, plantear, pensar, desarrollar y ejecutar un artículo, un ensayo, una ponencia o un capítulo de libro. Entonces, yo espero que eso también haya abonado a esta parte, esta formación. Y si bien es cierto, pues nos aventamos varias lecturas teóricas, varias lecturas, de hecho todavía nos quedan por ahí una lectura teórica más, que es la que, bueno, entre teórica y no, que es la que con la que cerraríamos, de Grusinski, si no mal recuerdo, pero pues todo lo que llevamos hasta hace algunas semanas, todo este bagaje de debates teóricos, de debates conceptuales, de debates metodológicos, etcétera, fue para llevarlo a estos tres ejemplos. Bueno, y cuarto, con el que les pasé para que revisen en la semana, con estos 4 ejemplos. Espero que sean de provecho, espero que les sirvan y sobre todo espero que a partir de esos modelos ustedes puedan tener mayor claridad de cómo redactar su trabajo final. Si ya no hubiera ningún comentario más, pues lo podemos dejar aquí. Maximiliano, gracias por tu exposición y nos vemos el martes 7 de diciembre. Sí, martes 8 de diciembre. Nos volvemos a ver. Que estén bien, que tengan buena tarde. Perfecto, nos vemos luego, Richard. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. Bye. Adiós. Gracias.